Yo creo que ahí hay varias responsabilidades de los estados. Cuando los estados hacen más difícil los tránsitos por los territorios, tienen restricciones mucho más fuertes y securitizan, es decir, que imponen medidas de seguridad nacional a una cuestión que es de movilidad humana. Lo que hacen es empujar también a las personas hacia entornos y procesos y tránsitos mucho más inseguros, donde las economías ilícitas, que no dependen de la migración, que ya estaban ahí y que además funcionan de manera transnacional, pues aprovechan la oportunidad de poder eh, fortalecer la cuestión de trata de personas, secuestros, extorsiones, ¿no? Incluso el mismo coyotaje, como llamamos en México, o estos que permiten transitar a los migrantes, es una forma de aprovechar estas restricciones que los mismos estados imponen a los migrantes, que no pueden moverse libremente por el territorio, entonces tienen que optar porque una economía ilícita les permite hacer esa movilidad por el territorio, ¿no? Y lo conocemos en Colombia, en el Darién, pero también durante toda Centroamérica, por supuesto, todo el tránsito hacia México, y que son economías pues transnacionales, es decir, es muy probable que quienes extorsionan a las personas en el Darién o en el tránsito por, no sé, el Pacífico colombiano, por Colombia, por supuesto que tienen conexiones con quienes lo hacen también en México y en algunos estados de México. Entonces, no se trata de la migración incrementando, fortaleciendo esta cadena por el hecho de ser digamos, de la movilidad humana, sino los estados empujan un poco a las personas y a las comunidades a que caigan en estos procesos del ilícito. Y la otra cuestión es que hay toda una idea, eso lo tienen que tener hay que tenerlo en cuenta, de xenofobia, de estereotipos, de prejuicios en toda América Latina, en algunos países tal vez más que en otros, pero en general es esta idea de que podemos ser, digamos, la reproducción de la xenofobia y de la racialización, que no solo pasa por la identidad étnico-racial, o sea, el color de piel o la identidad étnica, sino pasa incluso por cómo la gente construye estereotipos sobre las nacionalidades de las personas y sobre cómo están entrando al país. Es decir, en México, por ejemplo, hay una fuerte xenofobia hacia la migración centroamericana, pero porque hay una idea de que las personas centroamericanas sí o sí entran irregular a México, aunque así no suceda. Entonces hay esa construcción de que cierta nacionalidad entra de cierta manera a los países y por tanto son más fáciles de poner dentro de este marco de la delincuencia, mientras que otras, como algunas europeas, tal vez algunas que la gente en general percibe como más blancas o menos racializadas, no tienen esta idea de estigmatización, ¿no? Entonces, es una cosa en la que confluye también los estereotipos, la idea en general como de la socialización de la diferencia en los países, y se une con un discurso del Estado y también de algunos medios en presentar a la migración como un potencial peligro a la seguridad nacional. Entonces, es como un espejo entre lo que el Estado y los medios comunican y los, digamos, miedos, que no son miedos personales y son más bien discursos estructurales en los países que impulsan como esta articulación de que la migración per se es mala y que la migración per se produce injuria, cuando son también procesos que se insertan en economías mucho más grandes, transnacionales, que eran preexistentes a los movimientos migratorios.